Sean todos ustedes bienvenidos. El Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México ha preparado para ustedes el siguiente material. Es un placer tenerlos con nosotros. Bien, me voy a permitir compartir una presentación que ha sido creada especialmente para ustedes. En este video abordaremos la unidad 1, que lleva por título las intervenciones de enfermería y su vinculación con el diagnóstico de enfermería. La valoración, el diagnóstico y el diseño de intervenciones como tema central. Mi nombre es Cintia Ramírez Hernández. Soy profesor de la asignatura de Estrategias para el Diseño de Intervenciones de Enfermería, del cual depende la unidad que a continuación veremos. La asignatura de Estrategias para el Diseño de Intervenciones de Enfermería es una introducción al abordaje de los conocimientos sustanciales para establecer los criterios que permiten, como enfermero o enfermera, estudiante, llevar a cabo la construcción de estrategias de cuidados a partir del contexto de diagnósticos de enfermería y su vinculación con la fase de la planeación. La construcción de estrategias te permitirá desarrollar el diseño de intervenciones partiendo de ubicar el cuidado como objeto de estudio de la enfermería, el cual requiere de una metodología propia, el cual es el proceso de atención de enfermería, conocido como PAE, para que así puedas proporcionar un cuidado a la persona, es decir, un cuidado holista, y también a la familia o a la comunidad. En este sentido, en la unidad 1 estudiarás el abordaje del diseño de intervenciones de enfermería a partir de retomar el cuidado como objeto de estudio, los tipos de cuidado que debes identificar y una breve introducción a las etapas de valoración y diagnóstico que son sustanciales para el diseño de estrategias y el plan de intervención. Bienvenido, espero que lo disfrutes. Hablemos entonces, ¿cuál es el objeto o el objetivo de aprendizaje de la temática que vamos a desarrollar? ¿Recuerdas? Valoración de enfermería. Y abordaremos en particular los patrones funcionales y consideraremos a la Nanda-Nick-Knock. Por tanto, nuestro objetivo es reconocer la valoración como primera etapa del proceso de enfermería y su relevancia para brindar un cuidado profesionalizante. Para lograr este gran objetivo es necesario aludir a uno un poco más pequeño, cuyo sentido va a continuación. Aplicar la taxonomía Nanda-Nick-Knock con base en la valoración por patrones funcionales que nos propone Marjorie Gordon. Para poder lograr estos objetivos, es necesario que nosotros pongamos en marcha nuestro pensamiento crítico, que va en función de un razonamiento clínico que nos permitirá entonces ejecutar un juicio. Estos tres engranajes no se pueden lograr si no antes bien echamos mano de aquellos aprendizajes que tú ya has desarrollado a lo largo de estos semestres. Retomaremos aprendizajes como anatomía, fisiología, proceso de desarrollo de la persona, valoración, entre otras, que te permitirán crear un diagnóstico o conocido juicio clínico a partir de las respuestas humanas. Para ello, requerimos entonces la metodología del cuidado, conocido como el proceso de atención de enfermería, que consta de las siguientes etapas: valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación. Este es un proceso dinámico. Además, es un proceso ordenado, secuenciado, sistemático, pero sobre todo flexible. En este sentido, entonces, cuando hablamos de valoración, tendrás que responderte a la pregunta: ¿qué encontré? Cuando lleguemos al apartado de diagnóstico, entonces la pregunta que tendrás que contestar: ¿qué tiene el paciente, la persona, la familia o la comunidad a quien estás atendiendo? Para luego responder: ¿qué quiero? Esta respuesta te dará la planeación y en función de ello, ¿qué hice o qué haré? Es decir,
¿Qué intervenciones ejecutarás? Y una vez que has logrado esto, la pregunta final es, ¿cómo lo entrego? ¿O cuáles son los objetivos? Sí, ¿en qué medida alcancé o no aquello que me planteé para hacer? Entonces, así, cuando hablamos de la valoración, responde al proceso organizado, sistemático de recogida de datos para analizar el estado de salud de la persona. Este consta de 4 componentes: la recogida de datos, la validación, la organización y documentación. Recuerda, en función de las respuestas humanas. Existen diferentes tipos de formas de organización de esta información que has recogido. Una de ellas es la forma tradicional, es decir, a través de aparatos y sistemas, o reconocida como cefalocaudal, de cabeza a pies, o bien generalizada para poder llegar también a la parte focalizada. Otra forma es el conocido SOAPIEP. La S corresponde a signos, la O a lo objetivo, A de análisis, P de plan, I de intervenciones y E de evaluación. Algo similar sucede con las siglas de B, D, I, P, E, que responden a B de valoración, D de diagnóstico, I de intervenciones, P de plan y E de intervenciones. Tenemos algunas otras formas de poder hacer esa recolección y además escritura o redacción de esos datos que hemos obtenido a través de la integración de la taxonomía Nanda-Nick-Nock. Lo vamos a abordar en esta clase. En esta clase abordaremos particularmente los patrones funcionales. Veamos de qué trata. Esta forma de evaluar con patrones funcionales responde a una necesidad de hablar desde la calidad, un lenguaje estandarizado, utilizando taxonomías propuestas por la NANDA. Esto nos va a permitir entonces crear una nota de enfermería vinculada con lo propuesto por Marjorie Gordon. Aunado a ello, la taxonomía propuesta por la NANDA. En este sentido, te darás cuenta que solo utilizaremos 4 pasos para crear esta nota. ¿De qué va? Paso número 1, identificación. ¿Qué tendrás que identificar? Bueno, pues respuestas humanas alteradas que estén estrechamente vinculadas con los patrones funcionales. Esta primera etapa de identificación se reconoce con ¿qué encontré? ¿Recuerdas? La valoración. Para luego ir al segundo paso, que tiene que ver con la selección. Con base en lo que nos ofrece los patrones funcionales vinculados con la NANDA, tendremos que seleccionar el dominio y la clase en función de aquella respuesta humana que hemos encontrado o alterada o con áreas de oportunidad. Este sentido, entonces, le da respuesta a qué tiene el paciente o la persona. En función de lo que encontraste, qué tiene, ahora tendremos que plantearnos un objetivo. ¿Qué quiero? Este ¿qué quiero? Va a responder con la NANDA con un NOC. ¿Qué es lo que busco en función de lo que encontré y la conclusión a la que llegué con esa persona? Para luego dar sentido al último paso, que tiene que ver con la planeación o planificación de esos cuidados, citados como NIC, intervenciones. ¿Qué quiero para la persona en función de qué quiero lograr, a razón de lo que encontré y del juicio clínico que me he planteado? Cuando hablamos de patrones funcionales de Marjorie Gordon, entonces encontramos que son 11 patrones. En la pantalla lo puedes ver. El primer patrón se llama percepción, manejo de la salud. Este patrón responderá a la enfermedad, si la persona está hospitalizada, si tiene cirugías, si ha tomado fármacos, si tiene riesgos o prevención de estos, qué estilo de vida tiene la persona, entre otros datos. El patrón número 2, que se llama nutricional metabólico, bueno, pues se va a responder o lo podrás valorar a través de la toma de la temperatura, la dieta,
el metabolismo, la hidratación, las características de la piel, etcétera. Patrón número 3, eliminación. ¿Cómo lo puedo valorar? Bueno, reconociendo en la persona si existe estreñimiento, diarrea, problemas para orinar como disuria, incontinencia, si tiene sonda vesical, si además tiene estomas, entre otros datos que tú tendrás que buscar intencionadamente en este patrón número 3 llamado eliminación. Y así, en cada uno de los patrones, si te das cuenta, hemos puesto entre paréntesis qué es lo que tendrías que buscar de acuerdo al patrón. Espero que hasta aquí vayamos bien. Pongamos un ejemplo para poder concretar lo que acabamos de decir. Veamos la siguiente fotografía. ¿Qué patrones funcionales encuentras alterados? Identifica en la persona de la fotografía qué elementos considerarías. ¿Qué tiene la persona? ¿Te acuerdas? Bueno, pues si te fijas, la enfermera está tomando la circunferencia abdominal en centímetros. Entonces, tendremos que evaluar también el peso de la persona, la talla, el índice de masa corporal, entre otros. ¿Ya lo tienes? ¿Qué patrones funcionales encontraste alterados? Veamos. Sí coincide con lo que yo encontré. Patrón número 1, percepción, manejo de la salud. ¿Por qué decimos que este patrón tiene oportunidad? Aquí podríamos crear o podríamos decir que la persona tiene buena disposición, toda vez que ha acudido con un profesional de la salud para que pueda ser valorado. El patrón número 2, nutricional metabólico. ¿Y por qué digo que el patrón 2 está alterado? Bueno, pues no olvides que tomamos en cuenta las características definitorias, según nos cita la Ananda. Es decir, aquellos datos que recolectaste que son objetivos, que los pudiste medir, pudiste tocar, pudiste escuchar, oler o incluso tomar algún estudio de laboratorio en respuesta a aquello que la persona te ha dicho que tiene o siente. Por eso digo que el patrón nutricional metabólico está alterado por el índice de masa corporal que corresponde con el peso y la talla de la persona, además de los centímetros de la circunferencia abdominal. El patrón número 3, eliminación. ¿Por qué? Bueno, dadas las características de la persona que tiene un problema de obesidad. Patrón número 5, sueño o descanso. Bueno, porque este tipo de personas que tienen obesidad, bueno, en la mayoría de las ocasiones tendrán apneas del sueño o tendrán posibilidades de presentar ronquidos al dormir. ¿Cómo sé? Y ahora ya tengo los patrones funcionales que están alterados. Ya he hecho la valoración con base en patrones funcionales. Ahora vinculémoslo con la Ananda, con una etiqueta diagnóstica, un objetivo y una intervención. Para ello, ya alguien más ha hecho este trabajo. Mira, están los patrones funcionales, pero además nos dice la Ananda qué dominios están estrechamente vinculados con el patrón en razón que hemos encontrado alterado. Y es que sucede que la Ananda tiene dominios y clases. Observa. Tenemos que la Ananda tiene 13 patrones, como lo estás viendo en la pantalla, pero además cada dominio tiene una clase o incluso hasta 5 clases en cada uno de estos dominios. Dijimos, ¿te acuerdas que el paciente que acabamos de valorar tenía alterado el patrón número 1? Entonces tengo el dominio número 1 y la clase número 2, gestión de la salud. ¿Recuerdas? También comentamos que el patrón nutrición metabólico. En la Ananda lo encontraremos como el dominio número 2, nutrición. Y podemos decir que la clase que está vinculada es la ingestión. La persona come más de lo que requiere para sus necesidades de la vida diaria.
Este esquema que tienes en la pantalla es identificar las coordenadas para que tú puedas reconocer qué diagnóstico o juicio clínico tiene la persona. Es decir, nos da el dominio y la clase coordenadas para poder reconocer la etiqueta diagnóstica. Observa. Acabamos de decir que entonces, ¿qué tiene el paciente? Vayamos a una etiqueta diagnóstica. ¿Qué quiero con el paciente? ¿Recuerdas qué objetivo? El NOC. Este también tendrá dominios y clases. ¿Y qué haré en función de lo que encontré y de lo que quiero? A esto lo reconoceremos como NIC. Y el NIC también tendrá dominios y clases. En este sentido, entonces, la etiqueta diagnóstica responde con base en el dominio y la clase. ¿Recuerdas? Las coordenadas que nos dan para buscar en la NANDA. En razón de ello, nosotros fuimos a buscar y a recolectar una serie de datos que las vamos a denominar características definitorias, dicho por la NANDA. Es decir, aquellos signos y síntomas que tú reconociste durante la valoración. ¿Y cuáles son aquellas situaciones que tiene reconocidas como factores relacionadas para que el problema en cuestión se pueda dar? Y es que cabe mencionar que las etiquetas diagnósticas tenemos tres. Recuerda, 1, basado en el problema. 2, de riesgo. Y un tercero que se llamará de bienestar. ¿De qué depende cada tipo de diagnóstico? De las características definitorias. El diagnóstico real o conocido como basado en el problema posee factores relacionados, pero además también reconoce manifestaciones. El diagnóstico de riesgo tiene factores relacionados, pero no existen manifestaciones. Y el diagnóstico de bienestar posee características definitorias y manifestaciones. Sigamos con el ejemplo de la persona que le están tomando la circunferencia abdominal. ¿Qué encontré? Dijimos, dominio número 2, nutrición, clase número 1, ingestión. Por tanto, tengo las coordenadas para buscar en los diagnósticos que me ofrece la NANDA y reconocer qué de aquellos que me está ofreciendo se parecen a las características que tiene la persona a quien yo he valorado. Y entonces te propongo dos. Por un lado, desequilibrio nutricional, ingesta superior a las necesidades. ¿Cómo llego a esta conclusión? Sencillo, por el índice de masa corporal que fue sacado con el peso y la estatura de la persona. O bien, obesidad, que lo puedo determinar específicamente con el índice de masa corporal superior a 30. En este sentido, entonces, ya tengo qué tiene la persona, ya tengo el diagnóstico. Con base en ese diagnóstico, ¿qué quiero? ¿Qué objetivo me voy a plantear? NOC. Y en virtud de este, ¿qué intervenciones haré para lograr el objetivo propuesto? Vayamos entonces al NOC. ¿Qué resultado busco? Dijimos que tendríamos que buscar las coordenadas, dominio y clase. En el resultado que yo busco de ONOC, el dominio es 2, salud fisiológica. En la clase K, digestión y nutrición. Por tanto, el NOC propuesto para esta persona está establecido como estado nutricional. Y ahí agregaré un verbo, mejorar, incrementar, etcétera. Ahora vayamos con el NIC. Ya tengo las coordenadas. Dominio 1, clase D. Por tanto, la intervención propuesta por la NANDA es asesoramiento nutricional y manejo de la nutrición.
¿Cuál fue que encontré con base en la valoración? Una ingesta superior a las necesidades. ¿Qué es lo que busco o mi objetivo? Mejorar el estado nutricional. ¿Cómo lo voy a hacer? Asesoramiento nutricional y manejo de la nutrición. Y ahí está, listo el proceso de atención de enfermería en sus 5 etapas: valoración, diagnóstico, planeación, intervención y evaluación. Veamos entonces cómo podría quedar una nota con estos 5 elementos. Se trata de un paciente masculino que a la valoración clínica de enfermería presenta disfunción en el patrón funcional nutrición metabólico. Primera etapa, valoración. Para lo cual, segunda etapa, diagnóstico. Se diagnostica con ingesta superior a las necesidades. ¿Qué voy a hacer? Es decir, planeación. Siguiente etapa. Durante mi turno se espera mejorar el estado nutricional. ¿Cómo lo voy a hacer? Siguiente etapa. Por lo que realizaré asesoramiento nutricional y manejo nutrición. Última etapa, valoración. ¿Cómo entregué al usuario después del tiempo de trabajar conmigo? 8:45. Brindé informe de turno y atendí respuestas humanas alteradas. ¿Te das cuenta cómo la valoración es la parte medular para ejecutar el cuidado? No podemos dar cuidado a la persona sin tener datos objetivos, subjetivos, que te ayuden a determinar qué y cómo vas a hacer con esa persona, familia o comunidad. Por tanto, la valoración de enfermería representa un elemento fundamental para realizar no solo nuestra metodología, sino incluso los registros clínicos de enfermería, que darán cuenta y legalidad de todo aquello que hiciste con esa persona. ¿Qué fue lo que vimos en este video? Bueno, pues hablamos de la valoración de enfermería a través de patrones funcionales de Marjorie-Gordon y su vinculación con la Nanda-Nick. Y cerramos cómo hacer una nota de enfermería con patrones funcionales. Paso número 1. Valora los patrones funcionales y reconoce a aquellos que están alterados o requieren una intervención. Paso número 2. De acuerdo a la guía de la Nanda, reconoce e identifica aquellas etiquetas diagnósticas con base en el dominio y la clase, en función de las características definitorias que encontraste en la persona. Paso número 3. Extrae aquellos datos relevantes que se valora, cómo se valora y cuál es el resultado deseado en función de lo que encontraste. Es decir, un NOC y NIC. Y por último, redacta de forma ordenada siguiendo la metodología de enfermería. Valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación, utilizando conectores y tecnicismos médicos. Deseo que este video te permita complementar y concretar el aprendizaje de esta unidad 1 de la asignatura de estrategias. Ha sido un placer estar contigo, deseando que hayas logrado los objetivos de aprendizaje. Dejo para ti las referencias bibliográficas si quisieras ahondar en los contenidos que hemos atendido en esta sesión. Muchísimas gracias a nombre de todo el equipo de SUAYET, del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Por mi raza hablará el espíritu. Hasta la próxima.